Saludos cordiales para todos. Como parte del segundo encuentro en la Red Venezolana del 2021, hoy vengo a presentarles eh, Ética del Dinero en la Organización Financiera Utópica Internacional. Mi nombre es Axidi Serpa Hurtado. Actualmente soy estudiante en el doctorado en Ciencias Organizacionales de la Universidad de los Andes, a la cual también pertenezco como profesora. Em, la ética como dimensión humana es una práctica. Su existencia es inherente a la humanidad vivida en la singularidad o comunidad. Los individuos y los pueblos la practican como actitud, como esencia y como sistema que da sentido coherente a la acción en la existencia humana. Dentro de los estudios de la ética, el dinero y la organización financiera se ha representado mediante posiciones utópicas, que las ubican en una especie de ingenuidad utópica de pensamiento burgués, en el que el dinero representa un equilibrio definido como virtud, mientras en el pensamiento socialista el dinero representa una transición expresada como utilidad derivado de la justicia. En consecuencia, con la intención de responder a nivel interdisciplinario cuál y qué representa la tensión ética política en los principales componentes del dinero a nivel de la Organización Financiera Internacional, seguidamente expreso el vínculo de análisis peculiar para la modulación del principio ético común. Para ello, nuestra presentación estará dividida en el siguiente contenido, de acuerdo a la primera introducción que hemos dado. Luego presentaremos a la ética del dinero, un acercamiento a su perspectiva utópica, burgués y socialista, para conversar acerca del dinero en la organización, la moralización de su utopía, presentar a la Organización Financiera Internacional como una utopía del mercado y la planificación burocrática, y finalmente establecer nuestras conclusiones. El objetivo general de esta ponencia fue analizar la ética del dinero en la Organización Financiera Utópica Internacional. Empecemos entonces conversando acerca de la ética del dinero, un acercamiento a su perspectiva utópica, burgués y socialista. Para hablar acerca de este punto en especial, primero vamos entonces a establecer un marco, una guía de orientación de análisis que va a estar basada en, primero, aclarar los conceptos entre ética y moral, sus funciones, vínculos dentro de la racionalidad práctica. Se, la palabra ética, la palabra ética eh, expresa a nivel de filosofía moral una disciplina filosófica que se dedica a la comprensión y reflexión de lo moral, mientras lo moral representan los códigos morales concretos, es decir, el conjunto de principios, normas y valores que se van pasando de generación en generación, ¿verdad? Que se transmiten de generación en generación, porque ello representa la confianza en aquello que dentro de la sociedad es tratado como un bien, un legado de orientaciones sobre el modo de comportarse para llevar una vida buena y justa. La ética desde esta definición trata de responder a por qué debemos, mientras la moral responde a qué debemos hacer. Las funciones de la ética van desde aclarar qué y cuáles son los rasgos específicos de la moral, fundamentar la moralidad y finalmente aplicar los distintos ámbitos en la vida social, los resultados, de los resultados que se obtengan de la función de aclarar y de fundamentar. Estas funciones de aplicar este sentido de aplicar las funciones de la ética para los distintos ámbitos de la vida social establecen un basamento o evidencian un basamento relacionado con vínculos, con los posibles vínculos que el concepto ética puede establecer en el análisis de la atención o en el análisis de la identificación de la atención y de los problemas relacionados con las actividades humanas en el campo social. Por ello, incorporamos la relación ética y dinero para establecer definiciones coherentes a nivel de la economía clásica, de lo político, económico y de la organización internacional, en el marco de la racionalidad práctica. ¿Por qué en este marco? Bueno, porque el marco de la racionalidad práctica nos permite analizar dentro del modelo de la ética la aplicación de estos vínculos o el reconocimiento de estos vínculos mediante un marco deontológico kantiano o de una práctica aristotélica. Dicho esto, ¿verdad?
mostrar la perspectiva utópica entre la ética del dinero, ¿verdad? Ética, dinero, y un acercamiento, ¿verdad?, hacia las distintas posiciones que han marcado una utopía en base a esta relación. Nosotros incorporamos, ¿verdad?, em, o en la perspectiva burgués, ¿verdad?, el análisis del dinero en la economía. Entonces, en esta primera perspectiva utópica, el dinero es definido como una mercancía, medio de pago para cancelar deudas que satisfacen necesidades humanas. Es decir, que cumple con 4 funciones específicas como son: es una unidad de cuenta, es un medio de pago, es un depósito de valor, es un patrón de pagos diferidos. Sencillamente, bajo esta perspectiva utópica burgués, ¿verdad?, el dinero es sencillamente una mercancía bien que posee propiedades que están relacionadas con su forma facial, su presentación y su carácter omnipresente dentro del sistema político-económico organizacional. Mientras desde la perspectiva socialista, ¿verdad?, el dinero representa un mecanismo de poder que se expresa o se manifiesta en 2 escenarios. El primer escenario es donde se concentra el ejercicio de la administración del poder por los gobiernos como único mecanismo de planificación previsible. Y el segundo, el que presenta, ¿verdad?, eh, eh, al dinero como un mecanismo, como una justificación de fuentes de financiamiento de la propia política que permite establecer planificación para el gasto. Ahora, a nivel de la organización internacional, el dinero expresa una capacidad para mantener, modificar y guiar los regímenes internacionales de comercio y flujos financieros de inversión y financiamiento. Bajo esta perspectiva, el dinero apoya las relaciones internacionales en pagos, que permite asimismo el desarrollo de las naciones y de las personas y por ende del proceso de institucionalización financiera global. Ahora, bajo esta unión de perspectivas utópicas en la perspectiva de la economía, ¿verdad?, que, en la que además el dinero cumple con funciones particulares como mercancía, ¿verdad?, como una mercancía, y bajo la perspectiva socialista en el que el dinero cumple con funciones como mecanismo, ¿verdad?, para organizar y planificar la vida financiera económica, formulando política monetaria y planificando el gasto dentro de la gestión política general, se establece una tensión que habla de que si el dinero, economía, dinero, mercancía, política, dinero, mecanismo de poder, organización, dinero y capacidad de modificar o guiar comercio, flujos financieros y de inversión y de financiamiento a nivel global, ¿verdad? Las mercancías como mecanismo de poder no pueden concentrar la capacidad para modificar y guiar el flujo de comercio. ¿Por qué? Bueno, porque se establece una utopía que permite evidenciar la incapacidad ética para crear, destruir, distribuir y redistribuir el dinero de manera justa y buena a nivel particular. En este marco, entonces, avanzamos hacia la interpretación del dinero o la comprensión del dinero y la organización, pero bajo un marco estricto de una moralización utópica de esta relación. Iniciamos diciendo que el dinero posee 2 perspectivas o existen 2 perspectivas con 2 situaciones de moralización utópica. Estas perspectivas son las de David Hume y las de Adam Smith. En el caso de David Hume, desde la perspectiva clásica utilitarista, en su Tratado de la Naturaleza Humana en 1740, él expresó el dinero como una ventaja o desventaja externa. Es decir, que el dinero es la capacidad producto de las cualidades del espíritu y del cuerpo que se constituye en el yo útil. Por tanto, el dinero, a nivel ético, es un sentido vanidoso de las casas, de los jardines, de los carruajes que una persona posee. El dinero comprende en sí mismo, ¿verdad?, el mérito de las excelencias personales. A nivel ético-moral, ¿verdad?, el dinero bajo esta perspectiva, en la situación 1 que expresa orgullo, ¿verdad?, el dinero forma parte de nuestra realidad social a nivel organizacional y por ello a nivel organizacional representa orgullo.
El orgullo, que expresa vanidad basada en los principios de valor a los aspectos de cualidades insignificantes y cualidades significantes del dinero. En las cualidades insignificantes tenemos que aparecen, ¿verdad? El dinero cuando establece o se relaciona con la vanidad, la pasión y el orgullo de poseerla. Esta condición hace insignificante la conexión organizacional entre el dinero y la organización. Mientras que en la situación significante, el dinero se concentra, ¿verdad?, dentro de diversas cadenas de varios eslabones entre personas eh, y organizaciones que admiramos, ¿verdad?, este bien por las propiedades que establece dentro de la realidad social. Ahora, en especial esa conexión ética, vanidad, pasión, orgullo y dinero, ¿verdad? Evidencian a nivel moral o a nivel de la moralización utópica la situación número uno, donde a nivel organizacional expresa orgullo porque se manifiesta el sentimiento de la pasión que representa el objeto bajo el mecanismo de transición del pensamiento, pero el pensamiento hecho dinero. Y en la segunda situación, ¿verdad? Donde se establece una intención ética política que expresa el dinero, ¿verdad? Hablamos o presentamos o encontramos la misma impresión, pero relacionada con el orgullo de poseer el dinero. En este caso particular, la existencia del dinero evidencia una tensión cuando está definida como riqueza, que además expresa un sentimiento ético de orgullo. La conexión vanidad, orgullo, riqueza aparece cuando la persona es vanidosa de su riqueza y la lleva a establecer relaciones con otros que poseen igual riqueza y se siente avergonzado de sus amigos pobres. Es más, los aleja. Ello se moraliza, ¿verdad? Ello se moraliza porque la riqueza es sinónimo de propiedad. O sea, cuando la riqueza es sinónimo de propiedad, dentro del tipo de organización financiera, dentro del tipo de organización moral relacionado con la financiero, el dinero establece un código moral de leyes, justicia y equidad moral. La propiedad en este caso es una especie de causación, porque concede entonces al empresario el permiso de operar con libertad sobre el objeto y sus ventajas particulares. Pero la propiedad no es virtual, no es una virtud artificial y tampoco es algo natural, porque representa, ¿verdad? Es la evidencia del honor, la costumbre y las leyes civiles que derivan, que derivan del tipo de organización sobre la cual se haya establecido o se haya obtenido la propiedad del dinero. Eh, Uniendo las ideas de Hume con las ideas de Adam Smith en su obra de teoría sobre los sentimientos morales, la conducta humana dentro del sistema social es axiológica. Expresa que el dinero, ¿verdad? Como es una forma que permite establecer una función moral de uso con la que honra sus deudas y cumple las necesidades para satisfacer sus deseos. Para Smith existen dos situaciones particulares que moralizan la utopía dinero-organización. En el primer caso, Smith habla de un avaro rico y un esforzado trabajador como agentes que únicamente usan el dinero porque es producto de su virtud. Y en una segunda situación, ¿verdad? De moralización utópica, Smith habla acerca de una tensión ética política en la organización que expresa que el dinero es un componente dentro de la ética del autocontrol, producto de las actividades económicas de la vida, cuyo papel es el bien interno que genera la conducta humana, ¿verdad?, racional dentro de la economía. Por ende, para Smith, ¿verdad?, la moralización de la utopía, dinero y organización evidencia la conexión entre virtud y autocontrol, mientras que para Hume lo evidencia la conexión entre vanidad, orgullo y riqueza. Ahora bien, concentrándonos en el tema organizacional y la moralización de dicha utopía
conexión ética, dinero y organización, tenemos que la organización como conciencia del hombre o como construcción sociológica privilegia dispositivos relacionados con la toma de decisiones, con la cooperación, es decir, con la estructura formal e informal de la propia organización o del propio ejercicio organizacional. Dentro de la teoría organizacional, los fundamentos que nos permiten llegar a esta definición particular de la organización son la teoría funcional, la teoría burocrática, la teoría política y la teoría institucional, que además permiten comprender el dinero y la organización dentro de un proceso de moralización utópica. Los conceptos básicos, los criterios y los principios de la organización, ¿verdad? También asimismo pueden definirse o pueden comprenderse a nivel de utopía burgués y socialista. ¿Por qué? Porque la moralización del dinero y la organización trata de la existencia propia utópica de la organización que concentra funciones y actividades basadas en códigos civiles y códigos morales. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del ahorro como una capacidad de organización financiera de la persona o de la nación, ¿verdad? Expresamos o moralizamos la existencia de la organización porque la función del ahorro permite resguardar la estabilidad financiera de las personas y de las naciones. Sin embargo, el ahorro es necesario, ¿verdad? Cuando es necesario cuando única y exclusivamente sirve para la estabilidad financiera. Pero ello contrasta, lógicamente, con la acumulación individual y privada indefinida o infinita de riqueza por medio del ahorro que conlleva al problema del exceso del ahorro que no se consume y que tampoco se invierte. También la organización como única opción de resguardo financiero, aceptado como código cívico y como código moral, establece una naturalización de su proceso o de su función dentro del sistema ético, que además convierte, ¿verdad? O que además convive con aspectos humanistas dentro de una interdependencia causal, que no solamente determina su estructura, sino también determina su sistema, su funcionamiento, que se establece bajo altos principios burocráticos, que en la tendencia política y en la tendencia propia institucional de su conformación, genera un sistema abierto con flexibilidad autónoma, pero frente a la incompatibilidad entre el mercado y la justicia social dentro de ese mercado. Ello habla, lógicamente, de la existencia de la divina providencia, entre comillas, del Estado, como único, también entre comillas, mecanismo de regulación y autorregulación coherente de los asuntos financieros, que se establecen bajo la hipótesis del ahorro como mecanismo de resguardo y de estabilidad financiera de las sociedades y de las personas. Esta tensión, ¿verdad? O esta moralización excesiva que no solamente relaciona la ética, el dinero y la organización con el Estado y con la participación del Estado dentro de esta relación, ¿verdad? Manifiesta o expresa que existe una tensión entre la organización del mercado y la organización centralmente planificada. Seguidamente, nosotros presentamos esa idea bajo este cuadro de relación causal, donde presentamos a la Organización Financiera Internacional o a la OFI como una utopía creada en el mercado, pero también creada en la planificación burocrática. La Organización Financiera Internacional como utopía del mercado, ¿verdad? Y de planificación burocrática, establece que o se manifiesta como un grupo de instituciones, bancos y fondos financieros que tienen como objetivo regular, apoyar y coordinar todos los ámbitos del sistema económico y financiero internacional. Por ende, la OFI, es decir, la Organización Financiera Internacional, deriva de los acuerdos entre los países para establecer una serie de mecanismos y convenciones, ¿verdad? En el marco financiero que les permite establecer una compleja y extensa red financiera global. Ahora bien, bajo esa perspectiva y bajo lo que hemos señalado en esta ponencia,
El dinero como bien, ventaja o desventaja externo representa la única solución particular a los problemas sociales. Y entonces ello, lógicamente, crea una utopía porque la OFI o la Organización Financiera Internacional aparece cuando se reconoce como la única organización capaz de intervenir financieramente, ¿verdad?, a nivel internacional por medio de la planificación centralizada de sus estados. Entonces, posee la propiedad, ¿verdad? Posee la propiedad de generar únicas intervenciones sobre un sistema que además agrupa múltiples y diversas situaciones particulares de diversas situaciones o de diversas naciones, ¿verdad? Bajo este sentido, la OFI posee la propiedad del dinero, ¿verdad? Establece la estabilidad de la riqueza y además tiene la capacidad de agrupar financieramente a los más y mejor beneficiados, porque específicamente sus funciones se delimitan a realizar pagos internacionales, a ajustar el comercio mundial, a observar el flujo en los productos básicos o el cambio o los ciclos en los productos básicos y finalmente establecer el financiamiento hacia el desarrollo. En la siguiente tabla de la OFIS nosotros podemos observar a los tipos y las funciones. Dentro de sus tipos y funciones, lógicamente nosotros vemos reflejado, ¿verdad?, dentro de esta tabla, una estructura organizacional financiera que se basa en reglas, en controles y en jerarquías únicas, que además limitan la propiedad del dinero, que está particularmente concentrado en entes financieros que dependen de estados, que justifican la coordinación y la cooperación global a partir de la asistencia financiera, la regulación de las relaciones monetarias, los hechos o las acciones consultivas sobre estos mismos temas, la financiación del desarrollo, el apoyo al desarrollo regional, ¿verdad? Y el financiamiento en divisas o en moneda local a los países que son miembros o no miembros de esta organización financiera internacional. Bajo estas condiciones, ¿verdad?, los distintos tipos de organizaciones financieras se presentan como organizaciones utópicas porque manejan bajo su estamento de planificación centralizada una mercancía que evidentemente representa una conexión entre vanidad, orgullo, riqueza y propiedad. Y también representa una mercancía o evidencia una relación de mercancía, ¿verdad?, dinero, como virtud, como virtud y como autocontrol del propio sistema financiero, generando entonces reglas, controles y jerarquías únicas, sin capacidad, ¿verdad?, de manejar libremente la propiedad del dinero, ¿verdad?, la propiedad del dinero y la coordinación y cooperación global que fundamente o que se concentre en lograr el desarrollo. A manera de conclusión, la regeneración de la utopía de la OFI garantiza un nuevo camino hacia la definición del dinero, pero existe un claro ascenso en el mantenimiento del tipo de organización que no logra eliminar el subdesarrollo. También a nivel de Office existe una simpatía del espectador que relaciona el dinero con su utilidad-satisfacción a nivel utópico burgués y su cualidad riqueza distribuida a nivel utópico socialista, que han permitido asimismo la utopía de las organizaciones financieras internacionales. Muchas gracias por su atención.